Esperando que tengas una excelente semana, te saludamos en el nombre del Señor. Y bueno, pues damos gracias a Dios por la oportunidad tan grande y maravillosa de poder ir a su palabra, que es por medio de la cual Dios nos habla y nos edifica. Te damos la más cordial bienvenida y bueno, quiero invitarte a que sigamos meditando en el libro del apóstol Pablo a los Colosenses, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hemos estado estudiando respecto al pensamiento de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, con respecto a esta iglesia que estaba siendo bombardeada y siendo atacada fuertemente por los gnósticos, por los falsos maestros. Y el pastor Epafras tuvo que ir 2,000 kilómetros aproximadamente en un viaje para ir a Roma a consultar al apóstol Pablo, y de ahí surge lo que hoy tú y yo conocemos como la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y quisiera meditar un poco acerca del conocimiento de su voluntad. Eso es lo que en este día vamos a meditar. Te invito a que por favor me acompañes. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra del Señor en esta mañana preciosa, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bien, pues para nuestra mejor comprensión y para que podamos sacar el máximo de provecho con la ayuda del Espíritu Santo, hemos dividido esta cápsula en 3 puntos importantes. 3 puntos importantes de los cuales el apóstol Pablo menciona en estos versículos. Como número 1, vemos la importancia que el apóstol Pablo le da de orar unos por otros. En la primera parte del versículo 9 nos dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Lo que noto es que Pablo sabía que el creyente puede contribuir al bienestar de otros creyentes, incluso cuando estos otros creyentes no podemos ni verlos, incluso ni hablar con ellos. ¿Cómo podemos, yo como creyente, contribuir al crecimiento espiritual e incluso garantizar las bendiciones de Dios para otros creyentes en la vida de ellos? Bueno, pues Dios nos ha entregado una extraordinaria herramienta que permite hacer esto. Se llama la oración. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo en esta primera parte del versículo. De hecho, el ministerio de un apóstol originalmente estaba dirigido tanto a la enseñanza como a la oración. Entonces, Pablo, consciente de esto, nos habla de la importancia de la oración en su propio ministerio, y podemos revisar el Nuevo Testamento y las cartas paulinas y podemos ver que esto era un fundamento principal en la vida del apóstol Pablo, la vida de oración y de intercesión los unos a los otros. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11, Pablo nos dice de la siguiente manera: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo recalca a los corintios la importancia de la oración de ellos hacia su persona. Después vemos en otra de las cartas de Pablo, en Filipenses, en el 1:19, dice Pablo: porque si por vuestra oración, porque sé
que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba preso y está diciendo a los hermanos de Filipos que la oración iba a ayudarle en su liberación, y él entendía la importancia de orar, y él nos aconseja la importancia de orar unos a otros. Ahora, hay muchos otros versos en el Nuevo Testamento donde nos muestra no solamente Pablo el orar por él, sino el orar los unos por los otros. Por ejemplo, Efesios 6:18. Pablo recalca a los efesios y les dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que Pablo entendía la importancia de la intercesión, la importancia del orar, tanto por el ministerio como los unos por los otros. Incluso al pastor Timoteo, en primera de Timoteo 2:1, le da una exhortación y le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por lo tanto, podemos ver que en el ministerio del apóstol Pablo, esto era un punto principal: la oración los unos por los otros. Entonces, vemos la importancia de esto en la vida del apóstol Pablo. Vemos cómo Pablo sigue perseverando en la oración por los colosenses. ¿Y qué era lo que llevaba a Pablo a orar por los colosenses? Era su amor y su preocupación por la iglesia. De hecho, creo que estos versículos nos muestran el corazón del apóstol por la iglesia de Colosas. Así que creo que el apóstol Pablo traía en la mente y en el corazón a la iglesia y estaba orando constantemente por ella. Y eso nos enseña algo bien importante a ti y a mí. Nosotros igualmente, si amáramos más, oraríamos más, con más constancia. La oración es sumamente importante, y por eso en este versículo Pablo empieza su carta dando a conocer sus oraciones por los colosenses antes de presentar su enseñanza. Así que en la primera parte del versículo 9, Pablo dice la importancia de orar por los hermanos y la importancia para él de orar por los colosenses. Ahora vamos al punto número 2. Ahora vemos las peticiones de Pablo, después de mencionarles que había estado orando por ellos. Ahora en Colosenses 1:9, pero en la parte B, nos dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que Pablo, después de haber orado por los colosenses, después de haber, dice que él había estado orando día y noche por ellos, ahora nos muestra aquí el propósito de su oración. ¿Cuál era? Pedir. Ahora ya Pablo viene con las peticiones, después de dar gracias y de orar por los colosenses, ahora viene con las peticiones. Pablo muestra sus peticiones. ¿Y qué dice? Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Así que lo que Pablo nos está diciendo hoy, es que él deseaba que los colosenses fueran llenos, que seáis llenos. Y esta palabra llenos nos habla de plenitud, nos habla de abundancia. De hecho, la palabra llenos en el original quiere decir completamente lleno o controlado. Y esta palabra la encontramos muy continuamente en esta carta a los colosenses. Pablo está pidiendo al Señor que los hermanos de Colosas sean llenos de ese conocimiento de su voluntad. Sin duda, esta era una palabra que formaba parte del vocabulario característico de los falsos maestros, ya que ellos ofrecían a sus seguidores promesa de plenitud de conocimiento. Los falsos maestros decían que para poder alcanzar a Dios se necesitaba un profundo conocimiento, un conocimiento exacto y profundo de muchas cosas. Entonces esta palabra conocimiento era una palabra que era parte del vocabulario de la iglesia de Colosas. Por eso Pablo enfoca ahora su intercesión en la misma dirección.
por causa de su oración, ¿ok? Él confronta lo que los herejes estaban diciendo y empieza a hablar del conocimiento de su voluntad. La palabra conocimiento nos habla de un pleno conocimiento, un discernimiento. ¿Por qué? Pablo usa la palabra griega epinoxis, que se refiere al pleno conocimiento o discernimiento. Ahora, los falsos maestros, su tema continuo era el conocimiento, pero no era epinoxis, sino era la palabra noxis, y se refería a enseñanzas esotéricas que prometían mucho, pero daban poco. Ahora, yo saqué la definición de esoterismo. ¿Qué es el esoterismo? Es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utilice estos secretos. Ahora, los falsos maestros pretendían ser no solo profundos, ¿ok? Ellos pensaban o querían lograr cambios cósmicos. Pretendían abrir camino hacia Dios, pero en realidad lo que estaban haciendo era colocar incontables barreras para el camino a Dios que ya lo había abierto Jesucristo. En cambio, el apóstol Pablo empieza a hablar del conocimiento, de la epinoxis. La epinoxis o el conocimiento proporcionado por el Evangelio. Este conocimiento que proporciona el Evangelio penetra en el corazón, penetra en la conciencia y en la voluntad, y así logra transformar vidas y nos conduce a un verdadero conocimiento de Dios. O sea, lo que Pablo está pidiendo no son nuevos conocimientos para la iglesia de Colosas, sino que ellos tengan un pleno conocimiento de lo que ya ha sido revelado por Cristo en sus vidas. Los hermanos colosenses no necesitaban una nueva experiencia espiritual. Lo que necesitaban era solo creer la experiencia que ellos ya habían tenido y profundizar en ello. Cuando una persona nace en la familia de Dios a través de la fe, nace con todo lo necesario para crecer y madurar. No necesitamos cosas ocultas, ¿ok? En el nuevo nacimiento, en la semilla de la regeneración, viene todo lo que tú y yo necesitamos para crecer y madurar en Cristo. Pero por el contrario, los herejes estaban enseñando que para tener una revelación de Cristo necesitábamos cosas profundas. Y si no era eso, nuestra revelación era parcial. Su énfasis, ¿ok? No era tanto la necesidad de profundizar en lo revelado, sino en la necesidad de adquirir nuevos conocimientos. Eso era lo que estaban enseñando los falsos maestros. Entonces, es ahí donde Pablo empieza a hablar acerca de su petición, de que sean llenos del epinoxis del Evangelio, del conocimiento que trae el Evangelio. Y ahora nos empieza a hablar entonces acerca del conocimiento de su voluntad. Y explícitamente el apóstol Pablo quiere que los colosenses sean llenos, inciso A, del conocimiento de su voluntad. La pregunta es, ¿qué significa ser llenos del conocimiento de su voluntad? Entiéndame, de todos los conocimientos disponibles para el ser humano, este conocimiento de su voluntad es fundamental. Todo el saber científico, todo el saber cultural y académico es relacionadamente importante. Es bueno que nos eduquemos, es bueno que conozcamos de ciencia, es bueno que conozcamos y que crezcamos en materias, ¿ok? Científicas y seculares son importantes, ¿ok? Lo que podemos aprender a través de los medios de comunicación, lo que podemos aprender a través de la universidad, del instituto, o sea, tiene importancia, pero es poca. Bendito el nombre del Señor. Es más, Pablo tenía todo este conocimiento. O sea, Pablo era un hombre que dominaba varios idiomas, era un maestro. Era un hombre que tenía un conocimiento profundo. Pero cuando él llega al conocimiento de la voluntad de Dios, reconoce que todo este conocimiento lo llama pérdida por conocer al Señor. Si no se lo compruebo, mire Filipenses 3:7.
Pablo dice de la siguiente manera: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, hablando de su conocimiento intelectual, de su conocimiento en su experiencia, lo que para mí, pero cuanto para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y se refiere a todo el conocimiento intelectual que él tuvo y que es importante. O sea, las disciplinas seculares pueden proporcionarnos información acerca de diversas facetas de la vida humana y tienen su importancia. Pero debemos llegar a conocer bien tú y yo la revelación de la voluntad de Dios en nuestra vida. Escúcheme, la sabiduría del mundo muchas veces infla al ser humano, pero no ilumina su alma. Dios tiene el propósito, que el mundo y cada ser humano sea iluminado por el Evangelio, que conozcamos sus propósitos, que no conozcamos superficialmente, que conozcamos correctamente su voluntad. Cuando hablamos del conocimiento de su voluntad, no solamente nos referimos a doctrinas, sino a las intenciones que hay detrás de cada doctrina. Este conocimiento de su voluntad nos tiene que conducir a vidas transformadas. Por eso Pablo está contemplando todo un ejercicio y no solamente algo intelectual. Debemos aplicar nuestras facultades mentales al estudio del conocimiento de Dios, pero si no asimilamos, escúcheme bien, esas enseñanzas, nunca llegaremos a tal conocimiento. No se trata de llenar solamente nuestra cabeza de conocimiento. El estudio, la meditación, la reflexión y la disciplina mental son indispensables, pero también son indispensables la oración, la obediencia, la entrega y el compromiso. Entonces Pablo está hablando de un conocimiento que procede no solamente a un estudio académico de la Biblia, sino a una comunión vital con Dios que se revela a través de sus páginas. Que no solamente tengamos un conocimiento de la Biblia académico, sino que nuestra relación personal con Dios crezca cuando nosotros descubrimos las verdades de la Biblia. No solamente se trata de archivar un conocimiento en nuestro intelecto, sino que ese conocimiento penetre en nuestro ser y nos lleve a una vida totalmente diferente. No estamos hablando de un conocimiento teórico, sino práctico y experimental. A eso es a lo que Pablo se refiere, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Así que el apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos está enseñando que los colosenses y tú y yo necesitamos entender plenamente el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y esto lo hacemos cuando entendemos el conocimiento de su voluntad. Ahora, no solamente el apóstol Pablo nos habla del conocimiento de su voluntad, sino que también tenemos que ser llenos de toda sabiduría. Eso nos dice en el versículo. La sabiduría es el conocimiento de la voluntad de Dios aplicada a la vivencia diaria. Ya conocemos el conocimiento, ya sabemos el conocimiento de su voluntad, lo aprendemos en las Escrituras, lo que Dios demanda de nosotros, pero ahora ese conocimiento hay que traerlo a la vivencia diaria. Conforme a la Escritura, la verdadera sabiduría siempre parte de un conocimiento de Dios. Por eso Salomón en Proverbios 9:10 decía que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo su inteligencia. Entonces es necesario, el Evangelio no solamente debe producir en nosotros, Dios no quiere que tú y yo seamos un pueblo ignorante y oscurantista, sino que seamos un pueblo sabio y inteligente. No debemos de ser necios, sino entender enfáticamente cuál es la voluntad de Dios en toda sabiduría. Escúcheme, las sectas tienen que inducir a sus seguidores a una mentalidad borreguil. Eso es lo que hacen las sectas. Mucha gente acepta ciegamente todo lo que el líder decrete y diga. Pero el verdadero pueblo de Dios no puede, escucha bien, no se puede reconocer,
por su discernimiento y su comprensión diaria. Nos falta sabiduría. Entonces, recalco, las sectas tienden a inducir a sus seguidores a una mentalidad borreguil, pues ellos no aceptan ciegamente todo lo que el líder diga o decrete. Pero yo estoy diciendo que el verdadero pueblo de Dios, se puede reconocer por su gran discernimiento y su comprensión en la vida diaria. La pregunta es, ¿te falta sabiduría? Hagamos dos cosas. Por una parte, dediquémonos a profundizar en la revelación de Dios a fin de adquirir un conocimiento de su voluntad, el cual nos va a conducir a la sabiduría. Y número dos, puesto que la verdadera sabiduría tiene que ver más con la revelación divina, tenemos que hacer un esfuerzo y pedirle al Señor que nos llene de su sabiduría. Por lo tanto, Pablo está pidiendo que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, y después aparece otra palabra, inteligencia espiritual. La palabra inteligencia la podemos traducir como comprensión espiritual. Es cierto, la inteligencia antecede a la sabiduría. Pero al llenarnos del conocimiento de su voluntad y de esperar que adquiramos cada día más la inteligencia espiritual. Es cierto que nuestro conocimiento solo es intelectual, pero no solamente podemos llenar nuestra cabeza de información, debemos de adquirir un verdadero entendimiento de la mente y del corazón de Dios. Sin embargo, nuestro conocimiento es vital y no solamente cerebral. Nos lleva a una auténtica inteligencia y comprensión de la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo, que los colosenses sean llenos. Así que empecemos a pensar los pensamientos de Dios y a sentir sus sentimientos. Empecemos a ver el mundo, la iglesia y nuestras propias vidas con los ojos de Dios. Bendito el Señor. Crezcamos no solamente en conocimiento, sino también en entendimiento. Y cuando tenemos esta inteligencia o esta comprensión espiritual, entonces podemos aplicarla a nuestra vida diaria. Podemos llegar a ser sabios en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones, en nuestro discernimiento con la gente y en nuestros consejos. Ahora, después de haber hablado de la oración y de ver lo que el apóstol Pablo está pidiendo por los colosenses, llegamos al punto número 3, que es el propósito específico del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y conocimiento espiritual. ¿Cuál es el propósito de todo lo que hemos venido hablando? Lo encontramos en el 1:10 de Colosenses. ¿Para qué queremos el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Para que andéis como es digno del Señor. Ahora Pablo dice que todo esto que él está orando por los colosenses se va a ver reflejado en su conducta. El verdadero conocimiento no es un fin en sí, sino un medio que nos conduce a una meta. Y esta meta es una vivencia correcta. No podemos solamente llenarnos la cabeza de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, si esto no nos lleva a una conducta correcta. Dice el versículo 10, para que andéis. La palabra andar se emplea por lo menos 32 veces en los escritos de Pablo y siempre se refiere a la conducta y al peregrinaje terrenal del cristiano en esta tierra. Dios no nos concede el conocimiento de su voluntad para que podamos lucir nuestra inteligencia, sino para que nuestra conducta sea recta y sea palpable en la gente que nos ve. Entonces, este conocimiento y esta sabiduría y esta inteligencia de la que Pablo está orando y pidiendo a Dios que los colosenses sean llenos, es de la misma sabiduría, conocimiento y inteligencia que tú y yo necesitamos diariamente, la cual se va a ver reflejada en nuestra conducta. Nuestra conducta, nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar y de ser, tiene que ser diferente cuando nosotros meditamos en estos estudios,
cuando nosotros meditamos en las páginas de la Biblia, cuando tenemos un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Porque si solamente nos llenamos la cabeza de conocimiento y no tenemos un centímetro, un gramo de cambio, estamos perdiendo miserablemente el tiempo. Pablo nos dice que el propósito de todo esto es que andemos como es digno del Señor. Y con este pensamiento te lo dejo en el corazón. El propósito de estas cápsulas, el propósito de este tiempo que invertimos en estudiar la Escritura, en ir a la congregación, en meditar en los estudios, en estudiar, tiene el propósito que tú y yo andemos como es digno del Señor. Y habla de una vivencia recta, habla de un peregrinaje y una conducta correcta mientras estemos aquí en la tierra. Así que dejo ese pensamiento en tu corazón y yo me lo llevo también. Dios quiere que todo lo que hemos aprendido y toda esa sabiduría y conocimiento se vea reflejada y plasmada en nuestra conducta diaria, en la forma en que hablamos, en la forma en que nos expresamos, en la forma en que respondemos a la problemática del día a día, de la forma en que nosotros hablamos y nos comportamos cuando estamos en diferentes circunstancias, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Dios te bendiga.